En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección Divina, martes de la tercera semana del tiempo ordinario. En este espacio de oración y reflexión, nos sumergimos en el ritmo cotidiano de la fe, ese caminar diario junto a Cristo, donde la vida ordinaria se ilumina con la luz de su Evangelio. El tiempo ordinario no es un tiempo vacío, sino un sendero de gracia en el que descubrimos cómo la palabra de Dios penetra en nuestras rutinas, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, transformándonos poco a poco en discípulos más fieles. Te invito a disponerte en silencio interior. Abre tu corazón a la presencia del Señor. Deja atrás las distracciones del día y permite que su voz resuene en ti. Que este momento sea un oasis de paz en medio de tu jornada. Que así sea. Comencemos con las lecturas de la liturgia de hoy. La primera lectura tomada del segundo libro de Samuel. Se le dijo a David: Yahvé ha bendecido la casa de Obededom y todo cuanto tiene a causa del arca de Dios. Entonces fue David e hizo subir con alegría el arca de Dios desde la casa de Obededom a la ciudad de David. Cuando los que llevaban el arca de Yahvé habían dado 6 pasos, se sacrificó un toro y un becerro cebado. David, danzando, giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y el sonido del cuerno. Introdujeron el arca de Yahvé y la instalaron en su sitio, en medio de la tienda que David le había preparado. David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Cuando hubo terminado David de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sebaot, y repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, hombres y mujeres, a cada uno, una torta de pan, un pastel de dátiles y una torta de pasas. Luego se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Profundicemos ahora un poco en esta lectura. El contexto histórico y cultural de este pasaje se sitúa en el reinado de David alrededor del siglo X a.C. en el antiguo Israel. David, recién establecido como rey sobre todo Israel, busca unir al pueblo bajo la presencia simbólica de Dios, representada en el Arca de la Alianza. El arca
un cofre sagrado que contenía las tablas de la ley, los símbolos de la presencia divina entre el pueblo, había estado en la casa de Obed-Edom tras un intento fallido de traslado que resultó en la muerte de Uzá por tocarla indebidamente. Este episodio resalta la santidad del arca y la necesidad de aproximarse a Dios con reverencia. El traslado del arca a Jerusalén marca la centralización del culto en la nueva capital, fusionando lo político y lo religioso, y refleja prácticas litúrgicas antiguas con danzas, sacrificios y música como expresiones de alegría comunitaria. El significado principal es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Yahvé no es un Dios distante. Su arca simboliza su morada entre los hombres, bendiciendo a quienes la acogen con fe como Obed-Edom. David, como figura mesiánica, prefigura a Cristo al danzar con humildad, ceñido de efod, que es una prenda simple, y al bendecir al pueblo, enfatizando la unidad nacional bajo Dios. Este pasaje subraya la alegría de la adoración y la generosidad divina, que se extiende a todos, hombres y mujeres, en un reparto igualitario de alimentos, simbolizando el banquete eucarístico futuro. Para la vida cotidiana, esta lectura nos invita a acoger la presencia de Dios en nuestra ciudad interior, es decir, en nuestro corazón y hogar. ¿Cómo trasladamos el arca, es decir, la palabra y la Eucaristía, a nuestro día a día? David danza con todas sus fuerzas. Expresamos nuestra fe con alegría auténtica en el trabajo, la familia, sin temor al que dirán. La bendición de Obed-Edom nos recuerda que acoger a Dios trae frutos. En nuestra rutina, esto significa hacer espacio para la oración diaria que bendice nuestras luchas, pero también advierte contra la irreverencia. Acerquémonos a lo sagrado con pureza de intención. A la palabra de Dios que se proclama, respondemos con el Salmo 23. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios del universo. Él es el Rey de la Gloria. Este es un salmo litúrgico que probablemente se cantaba durante procesiones al Templo de Jerusalén, posiblemente en el contexto del traslado del arca, como en la primera lectura. Es un himno de entrada con un diálogo antifonal entre los levitas y el pueblo, evocando las puertas del templo como testigos vivos de la gloria divina. Además refleja la cosmovisión israelita donde Dios es el guerrero victorioso que conquista el caos, simbolizado por los mares y ríos, y entra triunfante. Además proclama la soberanía de Yahvé como Rey de la Gloria, fuerte en batalla, identificándolo como Yahvé Sebaot, es decir, Señor de los ejércitos. Es un llamado a la apertura. Las puertas simbolizan no solo las del templo, sino las del corazón humano, que deben alzarse como para acoger al Rey. En nuestra vida diaria, ¿abrimos nosotros las puertas de nuestro ser a Cristo, que es el verdadero Rey? Este salmo nos urge a reconocer a Dios en las batallas cotidianas,
estrés, conflictos, etc., como el valiente que vence. Cantémoslo en momentos de duda, recordando que su gloria transforma nuestra ordinariedad en reino de paz. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 3, versículos de 31 al 35. Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: «Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les responde: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Este pasaje se sitúa en los inicios del ministerio de Jesús en Galilea, alrededor del año 30, cuando su fama atrae multitudes, pero también oposición familiar y religiosa. Marcos, escribiendo para una comunidad perseguida en Roma hacia el año 70 después de Cristo, enfatiza la nueva familia de fe. En el judaísmo, la familia sanguínea era central, pero Jesús subvierte esto al priorizar la obediencia a Dios. El núcleo es la redefinición de la familia, no por lazos de sangre, sino por la adhesión a la voluntad divina. Jesús no rechaza a María, quien cumple perfectamente la voluntad de Dios, sino que amplía el concepto, incluyendo a los discípulos como familia espiritual. Esto prefigura la Iglesia como comunidad universal. En nuestra vida, ¿priorizamos nosotros la voluntad de Dios sobre lazos familiares o sociales? Este Evangelio nos desafía a ver a los hermanos en la fe como familia verdadera, fomentando unidad en la parroquia o en la comunidad. En conflictos familiares invita a discernir qué dice Dios. Cumplir su voluntad, amar, perdonar, nos hace además hermanos de Cristo. Meditación. Las lecturas de hoy nos tejen un tapiz de unidad y presencia divina. En la primera lectura vemos a David trayendo el arca a Jerusalén con júbilo, simbolizando cómo Dios desea habitar en el centro de nuestra vida comunitaria. El Salmo nos urge a abrir las puertas de nuestro corazón al Rey de la Gloria. Y el Evangelio nos revela que la verdadera familia es la que se une en la obediencia a la voluntad de Dios. Los ejes comunes son la confianza en la presencia de Dios, el seguimiento fiel de Cristo y la misericordia que une a los hermanos. Hablemos de esto. La confianza en Dios se manifiesta en David, quien no teme danzar ante el Señor, recordándonos que en nuestra vida diaria, en el estrés del trabajo o en las preocupaciones familiares, debemos acoger su presencia con alegría, no con rigidez. El seguimiento de Cristo implica, como en el Evangelio, priorizar su voluntad, amar al prójimo,
perdonar ofensas, servir humildemente. La misericordia se ve en la inclusión. Jesús amplía la familia, invitándonos a ser misericordiosos con los de fuera, como inmigrantes o marginados en nuestra sociedad. Hagámonos estas preguntas. ¿Qué me dice esta palabra hoy en mi situación concreta? ¿En mi familia o trabajo? ¿Acojo la presencia de Dios como David el arca o lo dejo fuera? ¿Qué actitudes debo cambiar para vivir más plenamente el Evangelio? ¿Estoy priorizando lazos sanguíneos sobre la voluntad divina o veo a mis hermanos en la fe como verdadera familia? Reflexiona. Si hoy Jesús mirara a tu alrededor, ¿te señalaría como su hermano o hermana? Señor Jesús, tú que entraste en nuestra historia como Rey de Gloria, te doy gracias por tu presencia en el arca de mi corazón. Conoces mis luchas cotidianas, el cansancio del día, las tensiones en mis relaciones, las dudas que me asaltan. Hoy, a través de David, me llamas a danzar con alegría ante ti, a abrir las puertas de mi alma para que entres victorioso. Enséñame a confiar en tu fidelidad como el pueblo de Israel y a vivir en unidad con mis hermanos, no por lazos de sangre, sino por la obediencia a tu voluntad. Perdóname, Señor, cuando priorizo lo mundano sobre tu palabra, cuando dejo fuera a quienes buscan tu amor. Haz que tu misericordia fluya en mí, convirtiéndome en testigo de tu reino en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad. Te pido por aquellos que se sienten excluidos, que encuentren en tu iglesia una familia verdadera. Fortaléceme para cumplir tu voluntad cada día en las pequeñas decisiones y haz que tu palabra sea lámpara para mis pasos y fuerza en mis debilidades. Contemplación. Entremos en un momento prolongado de silencio interior. Deja que la palabra resuene en ti. Repite en tu corazón estas frases del Evangelio, las palabras de Jesús. El que hace la voluntad de mi Padre es mi madre, mi hermano, mi hermana. Dile al Señor: quiero ser de tu familia. Quiero ser de los que hacen la voluntad del Padre. La palabra no se queda en la reflexión, nos impulsa a la acción. Hoy te propongo una conversión concreta y un compromiso cotidiano desarrollado en detalle, inspirados en las lecturas. Comprométete a vivir la unidad y la obediencia en tu ambiente. En tu familia practica la paciencia y la escucha activa. Como David bendijo al pueblo, bendice a los tuyos con palabras de aliento al final del día. Si hay tensiones, inicia un diálogo misericordioso, reconociendo que la verdadera familia se construye en la voluntad de Dios. En el trabajo,
sé testigo de la presencia divina, actuando con honradez e integridad. Abre puertas a los colegas marginados, ofreciendo ayuda o una palabra amable, recordando que todos somos hermanos en Cristo. En la comunidad, participa en un acto de servicio como visitar a un enfermo o unirse a un grupo parroquial. Reparte pan espiritual. Comparte una cita bíblica con alguien que lo necesite, fomentando la unidad. Hoy me comprometo específicamente a vivir la misericordia en mis relaciones, escuchando con atención a quienes me rodean, perdonando ofensas pasadas y siendo testigo de la alegría de Dios en mis gestos diarios. Que esta acción sea semilla de conversión. Dejemos que los santos, padres y doctores de la Iglesia nos iluminen también con sus comentarios. San Agustín, en sus confesiones, habla de unidad en la caridad. Tú nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Aplicado al hoy, San Agustín ilumina cómo el arca, símbolo de Dios, trae descanso solo cuando la acogemos en unidad, no en división. Él nos urge. En el Evangelio, la verdadera familia es la Iglesia, unida en caridad, superando los lazos terrenales. San Gregorio Magno, en sus homilías sobre los Evangelios, reflexiona sobre el seguimiento de Cristo. Quien quiere seguir al Señor debe negarse a sí mismo y tomar su cruz. Relacionado con David danzando humildemente, Gregorio explica que el verdadero discipulado implica alegría en la obediencia. Cómo Jesús redefine la familia, no por sangre, sino por cruz y resurrección. Terminando nuestro momento de reflexión, las lecturas de este martes nos invitan a acoger la presencia gloriosa de Dios en nuestra vida, a abrir las puertas de nuestro corazón al Rey victorioso y a formar una familia espiritual unida en la obediencia a su voluntad. Es una llamada a la conversión, de la división a la unidad, del aislamiento a la comunión, confiando en que Dios bendice nuestro caminar cotidiano. Lleva esta palabra a tu día como semilla que transforma. En cada gesto, en cada encuentro, sé testigo de su gloria. Que el Señor te acompañe y te fortalezca. Amén.